de tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando no te quería, y prometiste enamorarme algún día. Mientras reías, el sol acarició mi corazón con flores. Llevaste mi tristeza con colores, dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión. A ciegas nos entregamos aunque muchos lo pusieran. Disimulamos nuestro amor, nos inventamos en cada rincón nuestra canción. No fue el adiós suficiente para despedirnos. Y si el destino no lograba predecirlo, tú me enseñaste una solución para el dolor. Fue la canción que te pedía cuando no me querías, cuando era todo pura fantasía. Pero muy buenas tardes, bienvenidos acá, pudieron bailar ahí un poquito los que he visto, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al conversatorio digital, el ciudadano digital y las fake news en pandemia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el caso Pampilio. Las reglas para que todo salga en orden y tengamos una hermosa jornada de jueves es, 1, tener las cámaras encendidas en lo posible, así salgamos todos lindos y peinados también un poco, ¿no? La foto después la vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales. La segunda regla para esta jornada es tener los micros apagados, así no haya interferencia. Así que buenas tardes a todos. Los que quieran dejar sus saludos, por supuesto, son muy bienvenidos. Entonces, las reglas: 1, tener la cámara encendida; 2, tener el micro apagado. Dicho esta parte, estos avisos parroquiales, vamos a dar comienzo a esta jornada hermosa que vamos a tener en el día de hoy. Recordemos, es un colaboratorio digital, el ciudadano digital y las fake news en pandemia, caso Pampilio. Vamos a darle la bienvenida al doctor José Farjat. Él es secretario de Estado de Participación Ciudadana y nos va a contar un poco sobre esta jornada que vamos a tener. Doctor, las palabras de apertura quedan a su cargo. Bienvenido. Muchas gracias, Carla. Tomo el pase. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo colaboratorio digital, una estrategia de articulación que potencia la mirada de las instituciones en la provincia para llegar a la comunidad de una mejor manera. Agradecer a la Fundación Consejo Viral Argentino y a su presidenta, Carolina Vargas Ignace, por haber hecho posible la presencia del doctor Martín Leguizamón en esta tarde, con uno de los temas de mayor vanguardia en Argentina, y que es uno de los temas que nos tiene que plantear hoy una esfera más en un territorio nuevo que es el territorio digital, la ciudadanía digital y las noticias falsas y las fake news. La Secretaría de Participación Ciudadana es una secretaría que fue creada en este tiempo del gobernador Juan Mansur y donde pusimos en marcha una serie de estrategias preventivas que han tomado este territorio digital como una de sus premisas para generar prevención en materia de vulnerabilidad tanto a niños, niñas y adolescentes, a personas mayores, todo lo que tiene que ver con las nuevas modalidades de delitos, los ciberdelitos, y también hemos ligado una temática como es el de las noticias falsas que han potenciado el estrago comunitario, que han generado la desinformación y que hoy en América Latina se la toma como el gran enemigo de las democracias. Por eso es uno de los temas de mayor relevancia y que hoy los estemos poniendo en el centro de la escena digital de la provincia de Tucumán a través de este colaboratorio digital, es porque tenemos que plantearnos, pensarnos como ciudadanos que tenemos derechos, ciudadanos que tenemos responsabilidades y obligaciones en este nuevo territorio. Por eso estamos muy agradecidos a los equipos también del Consejo Viral Argentino,
y de la Secretaría de Participación Ciudadana que hacen posible este colaboratorio. Nada más agradecerles, esperamos que disfruten y agradecerle al doctor Martín Leguizamón por su predisposición y que nos pueda acompañar esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y le aplaudimos acá con las reacciones de Zoom, porque si hubiese sido presencial estaríamos, pero acá en Zoom solamente nos permite, ahí está, la gente copándose. Ahora, acto seguido, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Carolina Vargas Aynace. Ella es presidenta de la Fundación Consejo Viral Argentino. Bienvenida, doctora. Hola, hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Agradecerles a todos quienes han hecho posible esta reunión virtual, a la Secretaría de Participación Ciudadana por permitirnos desde nuestra fundación colaborar hoy, permitirnos sugerir la palabra tan autorizada y prestigiosa del doctor Martín Leguizamón, con quien ya hemos compartido varias actividades, inclusive cuando éramos felices y no lo sabíamos antes de la pandemia. Él nos ha visitado y hemos podido conversar con él en esta tarea tan importante que hace desde su ámbito del derecho el doctor Leguizamón, donde se ha creado una jurisprudencia bastante importante ya a esta altura en todo lo que tiene que ver el uso de las redes sociales, de las plataformas y todas las situaciones jurídicas que se vinculan a esto que ha mencionado el doctor Farhat. La Secretaría de Participación Ciudadana tiene la impronta que le ha puesto él y el equipo. Es una secretaría muy cercana a la gente y creo que ha sido pionera dentro de lo que es el gobierno provincial que conduce el doctor Juan Mansur en poder investigar y asistir y realizar también educación y concientización en estas nuevas situaciones que se nos han planteado a partir del uso de la tecnología. Nosotros desde nuestra fundación, junto a Carolina Peralta, Sofía Celaya, Silvia Jerez, Patricio Char, que la integran, que son quienes realmente hacen el trabajo cotidiano, lo que buscamos es desde nuestro ámbito poder también educar y concientizar en el uso responsable de Internet, y sobre todo en estos tiempos, justamente el tema que han elegido, que es el de las fake news, hemos podido detectar en los últimos, en los últimos meses, el grave perjuicio que pueden ocasionar, sobre todo transitando situaciones como esta que hoy tenemos, que es la de la pandemia. Muy breve, quiero saludar a todos los que se han hecho presentes virtualmente hoy, nuevamente agradecer la oportunidad y no perder el tiempo para disfrutar de todos estos conceptos que nos va a dar el doctor Martín Leguizamón, junto con nuestro agradecimiento de siempre para él. Gracias. Muchas gracias, doctora. La aplaudimos acá digitalmente. Así que ahora sí vamos a presentar al doctor Martín Leguizamón, nuestro expositor de la jornada. Él es abogado especialista en responsabilidad de intermediarios de Internet y TICs. En esta oportunidad va a estar presentando el ciudadano digital y las fake news en pandemia. Sobre todo vamos a estar hablando del caso Pompilio. Bienvenido, doctor. Bueno, después de tanta presentación, la verdad me hacen sentir muy bien. Yo no sé si es para tanto, pero bueno, agradezco la invitación. Cuando me escribió Carolina Peralta, que es una gran trabajadora por la Fundación Viral Argentina, inmediatamente le dije que sí, porque para mí hablar de todos estos temas primero me resulta sencillo y después me genera una gran satisfacción. Así que quiero agradecer a la Secretaría, al doctor Farhat, al Consejo Viral Argentina, a Carolina. Lamentablemente por este tema de la pandemia, todas estas cuestiones las tenemos que hacer en forma virtual. Yo digo que a veces es mucho mejor en forma personal, ¿no? Donde uno se está mirando, si bien acá nos estamos viendo cara a cara, en persona creo que tiene otra sensación y otro gusto. Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a esta época que está viviendo el mundo y roguemos porque lo antes posible pase todo esto para volver a la vida normal. Como decía Carolina antes, cómo se aprecia la vida normal ahora, uno por ahí no se daba cuenta y hoy por hoy uno aprecia lo que pasaba antes, lo que era la vida, ¿no? Y bueno, ligado a todo esto,
nos encontramos con todo el tema de las nuevas tecnologías. O sea, quiero comentarles algo, cuando yo fui a Tucumán en su momento, una de las primeras provincias que visité con mucho gusto, gracias a la invitación del Consejo Viral, fue a hablar del fallo Belén Rodríguez, que fue el fallo de la Corte que estableció la responsabilidad de los buscadores en Argentina. Desde esa época a los días de hoy han ocurrido un montón de cuestiones y de nuevos fallos que tuve la suerte de lograr en el país y que permiten una solución a todas las personas que son víctimas de estas nuevas tecnologías. Si bien no con la rapidez que uno desearía, pero por lo menos ha conseguido las herramientas que hace años no se poseían en la Argentina, o no teníamos en la Argentina. Y a mí lo que más me preocupa, y siempre lo digo y voy a seguir insistiendo, en que los más expuestos a todos estos temas de las nuevas tecnologías son los niños y las mujeres. Esto es una cuestión que a mí me desvela, porque hoy cualquiera cree que puede atacar sin ningún tipo de consecuencia y sin ningún tipo de sanción posterior a niños y sobre todo a las mujeres. Olvidan que hay ya legislación que protegen todas estas cuestiones. Pero bueno, por suerte, como yo soy un inquieto, cuando empecé en el 2006, como contaba cuando estuve en Tucumán, a ver todos estos temas, cuando empecé realmente de casualidad, yo la verdad no sabía, siempre lo cuento esto, porque yo ni sabía que era Google en el 2006, no tenía ni idea, la computadora la usaba para poner un potus, regarlo de vez en cuando, para que no se seque, hacer escritos, guardarlos, imprimirlos. No creía que tenía otra función, y gracias a una consulta de casualidad me empecé a especializar en estos temas. Antes de empezar a hablar, o sea, ¿empiezo ya directamente con la exposición o va a hablar alguien antes que hable yo? Las palabras, doctor, la jornada queda a mano suya. Listo. Así que listo. cuando listo. usted guste. Yo ya estoy, yo lo que les propongo, José y Carolina, ya el tema de Belén Rodríguez y de la responsabilidad creo que ya lo hemos hablado bastante. Me parece, yo me voy a centrar en dos temas que para mí son muy importantes y que ustedes lo hablaron al principio. El odio y la violencia en las redes sociales, que para mí es un tema muy, muy complicado, y el tema de las falsas noticias. Para ambos casos, como yo siempre lo hago, voy a hablar de casos concretos, que me parece que para que la gente que tiene la posibilidad de acceder a estas charlas es mucho más sencillo de poder explicar cómo a través de las nuevas tecnologías muchas veces se pueden arruinar trayectorias. Siempre digo que construir una imagen nos demanda toda una vida, destruirla tan solo un segundo o un clic. Y después de eso, de una breve exposición contándoles todos estos temas, me gustaría hacer un intercambio de ideas o contestar preguntas, que es lo que a mí me gusta, las preguntas sin red de los oyentes que me ocurre en todas las provincias, que es lo que más me gusta. En realidad es intercambiar ideas y poder ayudar con todos estos temas de las nuevas tecnologías. Bueno, como les decía, después de unos años de haber visitado Tucumán, tengo la satisfacción y el orgullo personal de haber logrado 3 fallos resonantes que ya se encuentran firmes. El primero de ellos es el caso de un médico salteño que a través de una típica falsa noticia se lo imputaba de no ser médico, de haber tenido una gran cantidad de juicios por mala praxis, de no dedicarse a la especialidad de dermatología, y esto le causaba un gran perjuicio, porque cualquiera que lo ponía en el buscador, a mí me gusta nombrar Google, pero no lo quiero nombrar porque después se enojan conmigo porque me escuchan, siempre están presentes en mis charlas y dicen que como tengo algo en especial con ellos, pero bueno, es el buscador más importante y el que más se usa en el mundo y el que usamos todos. Lo cierto es que
el doctor Fabián, lo voy a llamar así, o Fabián Tuisús, porque el fallo es público, al ingresar su nombre en el buscador, aparecían este tipo de noticias, tanto en la búsqueda web como en la búsqueda por imágenes. Y esto le causaba un gran perjuicio. Él me consulta en el año 2017, me comenta incluso que él ya había tenido un intercambio de cartas documento con la empresa y que la empresa había procedido a bloquear algunas URL. Cuando hablo de URL es la dirección exacta donde se encuentra alojado el contenido que aparece en la parte superior de las búsquedas luego que salimos de Google. Y yo le comento que para mí el tema era bastante sencillo, porque al haber reconocido Google que iba a proceder al bloqueo de determinadas URL, lo único que había que hacer es, a mi criterio, mandar un par de cartas documentos más para intimarle el bloqueo total. Así procedí, con la sorpresa que me lleva que Google rechaza esas cartas documentos, aun cuando había reconocido y aun cuando teníamos un fallo de la Corte Suprema, Belén Rodríguez, que lo obligaba a desindexar esa información porque contenía información contumeliosa y falsa al honor, que afectaba el honor del doctor Fabián Tuisús, e inmediatamente planteé una acción preventiva de daños. Para los que no son abogados, es una creación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, prevista en los artículos 52, 1710 y 1711, que cuando alguna persona es víctima de ataques a la honra, a la privacidad y al honor, le da la herramienta rápida. Digo rápida entre paréntesis porque lamentablemente muchas veces la justicia no actúa con la rapidez que debería actuar en este tipo de casos, para prevenir precisamente ese daño, y que ese daño no aumente en el tiempo y hacerlo cesar inmediatamente, mucho más cuando la empresa que lo produce tiene las herramientas tecnológicas para hacer cesar este grave perjuicio. Me concedieron inmediatamente la medida cautelar, como era de esperar también cuando Google se presentó, la apeló, y curiosamente en Cámara revocaron esa medida cautelar, lo que me causó me ha pasado también en un caso que Carolina conoce bien también, que me habían concedido la medida en primera instancia y me la revocaron en segunda instancia, porque la Cámara entendió que no estaba probado la falsedad de la información. Lo que me llama la atención es que la Cámara ahí obvió los requisitos de admisibilidad en este tipo de cuestiones 1710 y 1711, que no es necesario probar el nexo de causalidad, sino que basta invocar el perjuicio que le causa a la persona que debe proteger esa medida. Pero la Cámara me dijo que debía probar todas estas cuestiones. Bueno, en un proceso que fue de tipo ordinario, cosa que cuestioné yo también, porque todo esto debería ser consecuencia de un proceso sumarísimo y rápido. Para eso está, acción prevenir el daño, si no, no prevenimos nada. Bueno, cuestiones que el proceso fue ordinario y durante 4 años logramos probar que el doctor Fabián Tuisús era médico, eso era fácil, con la remisión de un oficio a la Facultad de Medicina. Probamos también que no había tenido ninguna sanción durante todos los años de su profesión. Probamos que era médico dermatólogo, probamos que era un médico reconocido y el daño que lo habían causado. Y finalmente el juez de primera instancia hizo lugar a la acción preventiva de daños y dictó la primera medida, la primera sentencia en el país, justo en la pandemia fue, en septiembre del 2020, que aplicaba, la acción preventiva de daños y la obligación de desindexar aquellos contenidos que contenían falsas noticias al buscador. Curiosamente fue apelada esa sentencia por Google, y yo no entendía por qué la apelaban, porque si se había probado todo lo que la Cámara nos había dicho que había que probar, yo digo, bueno, no sé qué expresión de agravio van a hacer, porque realmente me sorprendía. Después de un tiempo entendí por qué, porque hasta que la sentencia no quedó firme, seguía alojado en el buscador toda esa información que le ocasionaba un gran agravio al doctor Tuisús. Todo creado por una falsa noticia, por una persona anónima, a través de un blog anónimo,
pero fácil de causarle un daño. De hecho, estamos investigando penalmente hoy a los autores de esa injuria anónima, que lo vamos a lograr, porque mucha gente cree que el anonimato permite cualquier cosa en Internet y están muy equivocados, porque el delito de la vida virtual deja mucho más rastros que el de la vida real. Esto es así. Hemos logrado con Fernando Burlando el procesamiento y la elevación a juicio oral de 3 causas que van a marcar historia próximamente en este sentido, y la identificación de las lacras sociales que a través de discúlpenme que sea tan enfático en esto, pero yo creo que el que usa el anonimato es una lacra. El que no da la cara y se esconde a través de un perfil anónimo es un cobarde y es una lacra. Nosotros hemos logrado identificarlos, en este momento van a ir a juicio oral y tienen los 3 procesamientos. Finalmente en Cámara, cuando llegó el momento de expresar los agravios, Google desistió de la apelación, lo que era lógico. Yo planteé los agravios porque el juez obvió hacer extensiva la sentencia a la búsqueda por imágenes, donde aparecían imágenes del doctor Tuisús con todas esas falsas noticias, y la Cámara amplió la sentencia, la revocó y hizo lugar al pedido de nuestra parte, y amplió la sentencia también a la búsqueda por imágenes. Razón por la cual fue la primera sentencia en la Argentina contra un buscador que lo condenó a bloquear falsas noticias. Y creo que es un gran antecedente, porque hoy el tema de las falsas noticias, como lo decían tanto José como Carolina, es un grave problema. Y como lo dijo el doctor Lorenzetti en varias provincias, no debemos confundir la libertad de expresión con las falsas noticias, porque para mí las falsas noticias atacan la libertad de expresión, atacan la democracia y atacan el derecho a la información, porque quien crea falsas noticias está creando información distorsionada para atacar todas las instituciones. Antes no contábamos con estos instrumentos, hoy contamos con estos instrumentos legales, y es sumamente importante que si ya lo tenemos los resultados judiciales en este sentido, creo que es hora que los legisladores, ya sea en el ámbito nacional o en los ámbitos provinciales, comiencen a legislar sobre estos temas. Creo que es la pata que falta para poder darle un marco de solución a todos estos temas. Yo siempre escucho que me hacen la pregunta o me dicen, ¿usted, doctor, quiere regular a las redes sociales o a los buscadores? No, les digo, a mí la palabra regular nunca me gustó. No tengo nada que ver con la gente que usa la palabra, que está en contra de la palabra regular. Estoy muy alejado del gobierno anterior y tengo muchas críticas porque creo que han rifado los datos de los argentinos y han hecho estragos con todos los datos de los ciudadanos argentinos. Cada vez que tengo oportunidad de decirlo, así lo hago, y han permitido que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haga estragos en los fallos en que intervino, favoreciendo a los buscadores, aun cuando fue amicus curiae de Google, y falla sin escrúpulos a favor de las empresas. Y esto lo digo porque lo planteé en la Corte Suprema, pedí su apartamento en varias causas, cosa que no logré, pero bueno, son cosas que pasan en este país. Se tendría que excusar, no lo hace, pero en algún momento será objeto de alguna sanción, porque lo que está haciendo es realmente una vergüenza. Comentado el fallo del doctor Tuisús en lo que respecta a la aplicación de falsas noticias o la primera sentencia de falsas noticias, me gustaría ir al caso que a mí me llenó de satisfacción personal, profesional, y que salió hace pocos días y que está firme, y que es el primer fallo en la Argentina contra Google que aplica por primera vez 3 instituciones: el derecho al olvido, la ley de habeas data y la acción preventiva de daños. Yo este caso lo tomé a principios del 2017, cuando recién me incorporaba
por pedido de Fernando Burlando su estudio, que me honró después de muchos años de obtener muchos logros contra las empresas tecnológicas con incorporarme a su estudio. Yo me incorporé al estudio de Fernando a finales del 16 para ser el encargado del Departamento de Nuevas Tecnologías. Y una de las primeras consultas que recibí en el estudio fue de Natalia Pompilio, la hija de Pedro Pompilio, el expresidente del club, al que a mí no me gusta mucho nombrar, pero bueno, como yo soy un profesional del derecho, ustedes saben de qué club estoy hablando, el club que a partir del 12 del 18 dejó de existir, pero como yo soy un profesional del derecho, la escuché, charlamos muy cordialmente con con Natalia, una persona, una divina, una mujer increíble, y me vino a plantear el problema que desde que el día que había ocurrido la muerte de su padre, se había creado una fábula, un irresponsable con nombre y apellido, creó una fábula sobre cómo había ocurrido la muerte de su padre, y que eso para la familia le causaba un gran dolor, una gran tristeza, porque en realidad Pedro había fallecido al lado de su mujer en la cama. Yo esto lo puedo contar porque está en el expediente y me lo permite Natalia porque ella está muy feliz con que pudimos reivindicar el nombre de su padre. Sonaba el teléfono a la mañana, sonaba el teléfono y Pedro no atendía, y Pedro atendía inmediatamente el teléfono porque en ese momento era presidente del ex-club, y sonaba y no lo atendía, y la mujer los amarrea para decirle, para que se despierte, y ahí encuentra que estaba el cuerpo no en la temperatura habitual, y se da cuenta que pobre Pedro había fallecido durante el transcurso de la noche con un ataque cardíaco. Posteriormente a esto, como les dije, y por un irresponsable, se creó una fábula enorme respecto de la muerte, difundida y potenciada por los buscadores. Y cuando me lo planteó Natalia, yo le dije, mira, Natalia, yo creo que el tema es de fácil solución. Yo te prometo una solución, lo que no te puedo prometer es el tiempo para esa solución por los tribunales argentinos. Creo que acá debe aplicarse la ley de habeas data, que a través de 2 artículos, el 33 y el 38, permite la verificación de aquellos datos obrantes en las nuevas tecnologías que son falsos o parcialmente falsos y atacan la honra y la intimidad de las personas. Y planteé por primera vez la aplicación en este tipo de cuestiones. Yo no planteé en ese caso, como sí lo planteé en otros, la aplicación del derecho al olvido. Entonces, ustedes conocerán que hace poco salió por primera vez también otro logro de esta gestión, como dirían mis amigos los políticos, gestión leguiza, como diría Fernando Burlando, que por primera vez se aplicó en el derecho al olvido en la Argentina, en el famoso caso de Natalia De Negri contra Google, que ahora está para resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Planteada la acción a través de una acción de habeas data, logramos probar en forma contundente y con prueba testimonial la falsedad de la información. También logramos probar a través de una sentencia donde se condenó a Jacobo Winobrap, que fue el inventor de esta vergüenza, de esta mentira que tuvo que soportar esta familia durante muchos años, y que curiosamente, porque es fácil decir una mentira y que después los medios lo reproduzcan, pero el señor ni siquiera pagó la condena judicial de una condena civil porque se declaró en quiebra posteriormente. Logrado eso, y esta es la única crítica que yo hago hoy a la virtualidad, y que me llamó la atención de la juez de primera instancia, que es una excelente magistrada, una magistrada que yo siempre admiré por sus decisiones cautelares, pero rechazó la demanda. Y cuando rechazó la demanda en primera instancia, cosa que a mí me causó un gran disgusto personal, manifestó que no se había probado en el expediente la falsedad de la información, cuando teníamos prueba testimonial, prueba informativa, prueba documental. Cuando le comenté a Natalia el fallo,
yo le dije que se quede tranquila, que no tenía ninguna duda que en segunda instancia lo iba a dar vuelta por 2 motivos. Primero, porque la sala ya nos había indicado que era necesario probar la falsedad de la información, y siempre estamos avalando de las falsas noticias. Y segundo, porque teníamos todas las pruebas de esa falsedad. Apelado el expediente y fundado el recurso en un recurso que me llenó de orgullo confeccionarlo, porque realmente no era muy complicado. Teníamos pruebas contundentes, arribó a la Cámara y le tocó opinar al fiscal de Cámara. Y debo decir, plagiándolo a mi amigo y cliente Novarecio, que el dictamen del fiscal de Cámara fue brillante, es brillante, en forma detallada, pormenorizada, hizo una descripción del expediente y de toda la prueba que habíamos producido a los fines de demostrar la falsedad de esa información. Y, a ver, yo recomiendo el fallo y después, si querés, se lo mando a Carolina para que lo divulgue. Para mí es un fallo de lectura obligatorio para colegas, profesionales, futuros colegas. Son 10 hojas, no es mucho. Y a mí, vos sabés, Carolina, que no me gusta leer en mis charlas, pero me parece que es un fallo que es muy importante y es de lectura obligatoria en todas las universidades. Con el dictamen de la Cámara, del fiscal de Cámara, la Cámara hizo un trabajo, o sea, reprodujo el dictamen del fiscal, pero fue mucho más allá. Y habló, en primer lugar, de la necesidad de prevenir el daño y evitar este tipo de cuestiones que perduren en el tiempo, máxime cuando había sido probada la falsedad de la información. Criticó severamente a la actuación de la juez de primera instancia, dice que no pudo comprender cómo pudo pasar por alto toda la prueba que estaba en el expediente. Yo creo que en este caso la prueba estaba en el expediente papel, como tuvo que dictar sentencia con el expediente virtual, seguramente se le pasó por alto. Creo que es lo único, lo que realmente ha pasado. Y no solo destacó que era necesario aplicar toda la cuestión de prevención del daño, sino que fue mucho más allá y entendió que debía aplicarse el derecho al olvido, porque entendía que primero que era una noticia falsa, segundo que era una noticia que no tenía ningún tipo de trascendencia informativa o periodística, y en tercer lugar habían pasado más de 14 años donde se había injuriado innecesariamente a la familia, posibilitando la potenciación del daño a través del buscador. Esto básicamente y reducido lo que decía la Cámara. Y concluye que si bien la actora había elegido la acción de la habeas data, ellos entendían que debía aplicarse la acción preventiva de daños, el derecho al olvido y conjuntamente con la ley de habeas data, que era la vía elegida por la parte actora. Razón por la cual revocó la sentencia de primera instancia, condenó a Google a desindexar todos aquellos URL y todos aquellos vínculos y toda información que enlace a través del sitio de Google a información falsa que hablaba o que informaba sobre las mentiras sobre la muerte de Pedro Pompilio. Yo digo que este es un fallo que va a ser un antes y un después, que va a ser útil. A mí me sorprendió la repercusión académica y judicial que ha tenido este fallo. Ha sido comentado en todos los ámbitos académicos y judiciales por su contundencia, por haber apreciado con mucho estudio el problema que se había puesto a disposición y de decisión de los magistrados, y creo que va a ser un antes y un después para el tema de las falsas noticias. Me parece que estas cuestiones los jueces las van a aplicar cada vez más. Los jueces ya tienen herramientas y los jueces ya entienden del tema de las falsas noticias, y ya no es tan fácil
inventar falsas noticias. Entonces vamos a tener dos vías para terminar con las falsas noticias. La vía de la acción posterior, porque muchos creen que la libertad de expresión significa que no hay responsabilidades ulteriores, y a mí me llama la atención eso. Uno puede libremente expresar todas sus ideas, pero después vienen las responsabilidades ulteriores. Y creo que con la herramienta que nos brinda la Sala Segunda de la Cámara Nacional y Civil y Comercial Federal, será mucho más sencillo para los jueces poder determinar con sencillez y rapidez cuándo es una noticia falsa, porque esto es muy fácil. Yo creo que una noticia, por los medios tradicionales, es difícil que haya una noticia falsa. Puede ser que haya alguna operación de prensa, lo que estará sujeto a obligaciones, a responsabilidades ulteriores. Las falsas noticias generalmente son a través de sitios de poca trascendencia o creados precisamente para crear la falsa noticia. Hoy tenemos las herramientas, creo que nos falta la herramienta legislativa, y acá viene mi crítica a toda la actuación judicial. Todo esto debe ser objeto de una decisión rápida, concreta. La acción preventiva de daños y la acción de habeas data tienen procesos sumarísimos, y no son procesos con contenido económico, son procesos que obligan a una parte a hacer o no hacer y a tomar determinadas medidas. Entonces creo que esto debería tener una resolución que no pase más de 90 días para darle, para mí en realidad tendría que ser menos de 30 días, pero para darle una herramienta a todos los perjudicados por estas nuevas tecnologías. Bueno, quiero hacer una pequeña referencia al odio y la violencia en las redes sociales. Carolina sabe que yo lucho contra esto desde hace mucho tiempo. Incluso casi tuvimos la suerte que en Tucumán sea la cuna de la primera ley contra el odio y la violencia en las redes sociales. No pudo ser en su momento por determinadas circunstancias. Yo creo que lo va a hacer, así como creo que la responsabilidad va a ser objetiva en todo el país, porque yo palpo lo que me comentan los tribunales, los superiores tribunales de todas las provincias que me invitan a dar charlas, y todos coinciden con la responsabilidad objetiva de los buscadores, esto, hablando de la teoría del riesgo creado, porque creo que si ellos asuman un riesgo, siempre recomiendo la lectura también de los votos ampliatorios del doctor Víctor Lieberman en Fallos de la Sala R, donde titula a Google en Frankenstein, y les dice que si ellos crearon un Frankenstein deben hacerse responsables de sus propias consecuencias. Y por otra parte, yo no creo que la aplicación de la responsabilidad objetiva genere cadenas de juicios. El juicio es hecho y prueba. No cualquier juicio prospera porque se aplique la responsabilidad objetiva. Con respecto al odio y la violencia en las redes sociales, creo que los legisladores, y no se enojen conmigo, deben ponerse los pantalones. Creo que es un hecho notorio lo que ocurre en las redes sociales. Creo que vuelvo a lo mismo, no me gusta regular, creo que hay que crearles un marco legal y hacerles cumplir el marco legal. Yo siempre doy un ejemplo. Alemania creo que es un país destacado donde la democracia es un valor sublime, como en cualquier país del mundo donde hay democracia, y hace no menos de un año, desde hace menos de un año rige una ley contra el odio y la violencia en las redes sociales, propuesta por el ministro de Justicia de Alemania. No te quiero meter presión, Carolina, en este caso, perdóname, pero propuesta por el propio ministro de Justicia y aceptada por la legislatura o el Congreso de Alemania, donde cualquier mensaje de odio y violencia en redes sociales, y sobre todo a las mujeres y a los niños, debe ser desindexado en el término de 48 horas, porque si no, a partir de ese momento comienzan a regir multas que van desde 1 millón de euros a 10 millones de euros diarios. Única forma que las empresas tecnológicas cumplan. ¿Por qué? Porque las empresas tecnológicas tienen sus propias condiciones de servicio o constituciones privadas, como llamo yo, pero no las cumplen. O sea, tienen todo previsto, cuándo es odio, cuándo es violencia, cuándo es ataque racial, qué se puede, qué no se puede, pero cualquier víctima reporta todas estas cuestiones, y muchas veces es un karma tener que
litigar contra empresas que no cumplen con sus propias condiciones de servicio. Entonces esto es muy sencillo, hay que obligarlas a cumplir, hay que hacerles saber que así como lucran en los distintos países y sobre todo en Argentina, que se usa mucho en las redes sociales, deben cumplir con la Constitución nacional y con las constituciones provinciales de cada una de las jurisdicciones donde lucran. Entonces esto es muy sencillo. Saquemos la palabra regular para que no se asusten. Aparte es muy curioso, porque los cultores de la libertad de expresión y el derecho a la información, primero, yo en 15 años que trabajo en estos temas, no conozco hasta ahora, nadie me ha podido explicar cuál es la idea o la opinión que Google o las grandes empresas tecnológicas esbozan a través de su plataforma. Ninguna. En realidad lo que hacen lucran. Pero más grave, hace poco, uno puede estar de acuerdo o no con el expresidente de los Estados Unidos, Trump. ¿Y qué le hicieron las empresas tecnológicas? Coartaron su libertad de expresión. En contra de permitirle la libertad de expresión, lo bloquearon en todos lados. En la propia cuna de las empresas tecnológicas, donde vomitan generalmente que ellos son cultores de la libertad de expresión, le coartaron la libertad de expresión al expresidente de la Nación de Estados Unidos. Reitero, uno puede estar más cerca o más lejos de su pensamiento. Lo cierto es que no pueden coartarle la libertad de expresión de ninguna forma. Entonces, no se quejen que no le pueden coartar, que estaría en juego la libertad de expresión cuando la atacaron brutalmente con un presidente constitucional en ejercicio. A mí ese tema que ha sido pasado por alto me llama poderosamente la atención. Entonces, establezcamos un marco legal que le dé protección plena a todas las víctimas del odio y la violencia irracional que se produce en las redes sociales, y todos estos temas van a estar rápidamente solucionados y le vamos a dar una solución y una herramienta inmediata a todas las víctimas de estas cuestiones. Así que bueno, esto es básicamente lo que le quería transmitir. Yo podría hablar mucho tiempo de todas estas cuestiones que me apasionan. Sobre todo ganarle a las empresas tecnológicas es casi como una tajada de Enzo Pérez anoche, ganarle a las empresas tecnológicas. Sí, atajábamos todos ayer atrás de Enzo, así que me encantaría poder hacer un intercambio de ideas o que me hagan preguntas, que veo que hay un público interesante y me pongo a disposición de todos, o de José, Carolina, de cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias, doctor. La metodología es la siguiente. La persona que requiera hacer una consulta, algún aporte, puede levantar la mano, acto seguido prender su micrófono, si es que no somos muchos y hablamos todo al mismo tiempo, si no, lo vamos a ir moderando a partir de que vamos levantando la mano. Por otro lado, en el chat se ha puesto un enlace en el cual las personas que requieran certificación de la jornada la pueden obtener a partir de llenar el siguiente formulario que está en el chat del Zoom. Hola María Laura, ahí tengo que ir a conocer, yerba buena cuando vuelva, doctora Carolina. Me quedó pendiente de la anterior visita. Martín, mientras tal vez se va preparando alguna consulta, la verdad que trajiste temas muy importantes. Hoy el perfil humano digital, la expansión de nuestra personalidad dentro de lo que es el ciberespacio, lo que significa la conexión con la inteligencia artificial que va generando un perfilado de quiénes somos sin consultarnos, y toda esa información que va construyendo patrones y un sombreado de nuestra huella digital sin que nosotros sepamos, que se comercia con esa información que está disponible y que nosotros muchas veces aceptamos y damos consentimientos sin poder chequearlo, o sin que la ciudadanía pueda entender que ha dado ese consentimiento. Me parecen muy importantes los fallos que has comentado y cómo hablas de la jurisprudencia en Argentina,
y creo que uno de los compromisos que ha asumido Argentina con el Convenio de Budapest es adecuar toda su legislación, tanto nacional como provincial, en lo que hace a la protección de los ciudadanos y la colaboración en ciberdelitos. Creo que estos temas tienen mucho para que desarrollemos. Nosotros también de la Secretaría de Participación Ciudadana estamos muy interesados en el trabajo de las noticias falsas, porque todo lo que atenta a la democracia y pone en tensión a la ciudadanía son muy peligrosas porque llevan una violencia, y esa violencia muchas veces termina con la ciudadanía en una revuelta, y podemos tener ciudadanos que han perdido la vida por haber generado un caos que no ha podido ser controlado. Este aporte lo iba haciendo mientras había algún valiente. Sí, yo coincido. Levantó la mano Carolina. Yo coincido totalmente Sí. Perdón, Carolina, te dejo. No, yo digo que coincido totalmente, José, con lo que señalás, y me canso de repetirlo. Yo soy asesor de 2 senadores de la Nación, del senador Juan Carlos Romero de Salta, ad honorem, aclaro, que lo hago por pura vocación, y del senador Luenzo, y hablamos constantemente de estos temas. Y soy fuente de consulta y siempre me pongo a disposición. Acá a mí hay un tema que me genera mucho ruido y que el gobierno anterior lo rifó en una de las primeras medidas, de las tantas desafortunadas que tomó durante los 4 años de su supuesto gobierno, fue rifar los datos cuando hizo la transferencia y permitió la transferencia de los datos del ANSES a la Secretaría de Gabinete, y a partir de ese momento los datos de los argentinos terminaron alojados en Silicon Valley. Esto lo voy a repetir hasta el cansancio porque fue el primer desastre, uno de los primeros desastres del anterior gobierno, de la mano del señor Peña, si se lo puede decir, llamar de esa forma, aliado de las tecnológicas, y a quien dejó expuestos a todos los argentinos. Yo lo que puedo decir es que el actual gobierno está haciendo todo lo necesario. De hecho, yo soy asesor también del Director Nacional de Cibercrimen y Ciberdelito, y para reencauzar esta situación y poder establecer los marcos legales para que los datos de los argentinos cada vez estén más protegidos y no expuestos a estas nuevas tecnologías, o a las grandes potencias tecnológicas. Bueno, Martín, escucha, ya que tenés esas asesorías ad honorem con los senadores, también después vamos a hablar de ese tema, ¿no? Porque tal vez la Secretaría esa de Participación necesita un asesoramiento ad honorem tuyo en alguna cosita y después lo charlamos. Por ¿Qué opinas? 3 empanadas te lo cambio. En Yerbabuena y listo, ahí cerramos. Yerbabuena, no hay ningún problema. Yo amo Tucumán, y a mi abuelo es tucumano, sabés que mi abuelo es tucumano. Tenés el corazón acá. Amo Tucumán, la pasé bárbaro, me trataron como, la verdad, no quiero porque por ahí me escuchan de otro lado y dicen, pero cuando venís a Salta decís lo mismo, cuando venís, parezco un político, viste que siempre me parece todo. Y la verdad, Tucumán me trataron bárbaro, la pasé bárbaro, y estoy deseando volver a presentar mi libro, como lo hice en Córdoba, lo hice virtualmente, y fue raro, porque estaba en el colegio de abogados, yo solo, encerrado como loco malo, con ventilación, en un solo despacho, y toda la gente virtualmente. Fue una presentación personal rara, ¿no? Pero yo sé que todo esto va a pasar. Yo soy un confiado que las vacunas van a llegar. Yo tengo la primera dosis, gracias a Dios, porque estaba con pánico, y que todo esto va a pasar y va a ser un mal recuerdo para todos, y que voy a poder volver pronto a contarles todas estas cuestiones en forma presencial. Y desde ya, José, lo que necesites, como dicen los chicos de ahora, de onda, estoy a disposición. Gracias. Bueno, acaba la pregunta que Dale. yo quería hacerte. Vos sabés, nosotros tuvimos acá en Tucumán un hecho muy conocido, lamentablemente, del asesinato de una chiquita, que fue una situación espantosa, donde terminó en un linchamiento público. La situación, así como lo escuchás, los vecinos lincharon a una persona porque la agarraron a esta persona antes que las fuerzas de seguridad, y fue una situación tremenda, obviamente con un impacto mediático y social muy grande. Pero ¿qué pasó? Tuvimos, por supuesto, las críticas hacia el sector gubernamental, muchas,
pero tenían un tráfico en redes que era muy llamativo. Digamos, existió el problema fue real, pero tenía una cantidad de comentarios que cuando uno empezó a mirar un poco cómo circulaba esa información, era sumamente llamativo. Entonces nosotros trabajamos con la Policía Federal, se hizo una denuncia y finalmente se pudo establecer que los IP que tenían el origen del tráfico de esta información estaban radicados, no en Tucumán, estaban radicados en Buenos Aires, todos en el mismo lugar, y además tenían también un componente de radicación en otros países. Así es. Esto se lo hizo como para tratar de saber de dónde venía todo esto. Te quería contar eso, pero mi pregunta va apuntada a ver si, digamos, en tu experiencia, dentro de lo que puede ser la investigación de estos hechos, en las variantes que pueden llegar a tener, el rol que tienen que tener quienes investigan dentro de lo que son las fuerzas de seguridad, si tienen que ser ámbitos especializados. Nosotros acá tenemos una sección que es de delitos telemáticos, pero que lamentablemente, digamos, la tecnología que nosotros podemos contar o lo que nosotros podemos hacer siempre va por detrás de las cosas que se van generando justamente en el ámbito de internet o virtual. ¿Y cómo crees vos que nosotros pudiéramos colaborar para armar un área? Esto ya te lo digo no desde la ONG, sino desde el Estado, en el área de José, del Ministerio de Seguridad. Mirá, es muy buena la pregunta. Acá en la ciudad de Buenos Aires, primero es muy importante que hayan hecho la denuncia. Esto para mí es clave. Yo creo, a mí cuando me consultan siempre estas cuestiones, digo, hay que hacer la denuncia. A la gente le huye a tribunal, uy, denuncia, y tengo que ir a tribunales, ratificar. Ahora es más fácil porque es todo virtual y las ratificaciones se hacen virtual y es todo virtual. Acá en la ciudad de Buenos Aires y específicamente en Capital Federal, contamos con dos fiscalías especializadas en cibercrimen a cargo del doctor Asolini y de la doctora Dupuy, que para mi gusto, y siempre lo digo, están a la altura de las investigaciones del FBI, son especializados en este tema, y yo creo que tiene que haber cada vez más nombramientos y hay que capacitar y especializar a los funcionarios judiciales en este tipo de delitos. Porque precisamente el delito de la vida real mutó al delito de la vida virtual. Y no solo hay que capacitarlos, sino que hay que dotarlos del material respectivo para poder hacer las investigaciones. Yo, Carolina, te digo que ninguna investigación nuestra ha fracasado. Siempre se logra investigar y siempre doy el mismo ejemplo, que ya por dar el mismo voy a resultar aburrido. Pero ustedes recuerdan cuando en el gobierno anterior amenazaron al expresidente y a su hija. ¿Cuánto tardaron en encontrar a los dos marmotas? Porque hay que ser marmota, porque los amenazaron desde una IP pública y los detuvieron. Creo que en menos de 3 horas, 4 horas le estaban pateando la puerta. ¿Qué significa esto y qué quiero explicar con esto? ¿Qué pasó en ese momento? Seguramente la AFI llamó al señor Facebook y al señor Twitter y le dijo, muchachos, me dan la IP, porque a veces es difícil conseguir la IP. Le dieron la IP, identificada la IP, identificaron la zona donde estaba la IP, la empresa, y le estaban pateando la puerta y tirando la puerta y llevándose preso a los dos. Creo que esto me parece que es el momento de capacitar y de dotar tanto a la nación como a las provincias de fiscales, que hay en varias provincias, en Córdoba hay, en Salta hay, de fiscales que sean especialistas en estos temas y con personal especialista en estos temas. Hay un montón de especialistas en el país que se dedican a estudiar estos temas, peritos que saben un montón de estos temas, y creo que es la mejor forma, designar y capacitar para lograr investigaciones rápidas y satisfactorias. Acá por el chat tenemos unas preguntas. Vamos a leer la primera de Guillermo Jiménez. ¿Qué tipo de avances hay con respecto al marco que usted habla, doctor? Hay avances. El problema, y lo que siempre digo, es que la pandemia, la maldita pandemia, puso un freno en casi todo. Hace 1 año y 4 meses que todas las actividades están tan complicadas. Yo creo que
Este año podemos tener novedades legislativas en el ámbito nacional, porque incluso me han pasado 2 proyectos de los que tuve intervención y están circulando por el Congreso de la Nación. Por otro lado, está levantando la mano Sofía Celaya. ¿Tenés el micro apagado, Sofía? Sí. Ahí Hola va. Martín, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Hola. parte de la presentación y por ahí te quería hacer una pregunta, un poco sopando lo que dijo Caro. Mientras el Estado se pone en marcha para poder organizar alguna fiscalía que recepcione todos estos delitos, todas estas consultas que a nosotros como fundación nos llegan a diario, eso es lo que hablábamos también con el equipo de la Secretaría de Participación Ciudadana. Diariamente nos llegan consultas de, por ejemplo, scratches que se hacen en las redes sociales, que perjudican, esto es lo que vos hablabas también, a las personas en sus trabajos, o sea, en general en su vida, no solamente en la familia o que se sienta mal, sino que perjudican su vida diaria. ¿Qué nos aconsejás a la Fundación y a la Secretaría? ¿Qué podemos nosotros ir haciendo y cómo podemos ayudar también a que el Estado como institución vayamos educando a la población para que no le tengan miedo a estos delitos? Porque uno por ahí dice, bueno, le hago una denuncia, no sé, a Google es un montón. Por ahí, ¿qué consejo nos puede dar vos para que nosotros podamos transmitir también a los ciudadanos? Bueno, el primer consejo es que contraten al doctor Martín Leguizamón. No, bueno, para hacer un poco de... Porque por ahí se está durmiendo alguno, ¿viste? Entonces para que se despierte. No, yo lo que siempre digo es, porque mucha gente cree, por ejemplo, que ir al estudio de Burlando es inaccesible. Y nosotros, así como en muchos casos cobramos buenos honorarios, en muchos casos también lo hacemos ad honorem, porque entendemos la situación, y de hecho en estos casos, en los 3 que les cuento que logramos el procesamiento y la elevación a juicio oral, son casos que lo hacemos porque entendíamos que teníamos que ayudar. Yo creo que hay que denunciar, creo que hay que ejercer las acciones correspondientes en la justicia, y de esa forma los jueces se van a dar cuenta de todos estos problemas. Mirá, con tu pregunta, yo en este momento estoy esperando la resolución de una medida cautelar a favor de una institución, un colegio, un jardín de infantes, donde se creó precisamente una falsa noticia. Se dijo que 2 maestras abusaban de los menores y crearon un perfil donde calificaban al colegio, y esto los arruinó. Imagínate la repercusión. Hoy cualquiera que lee que en un colegio o en un jardín de infantes abusan de menores, es el cierre. Bueno, se hizo una investigación, se autodenunció el colegio y se demostró que en realidad no hubo nada. Se puso las cámaras de seguridad, porque hay cámaras de seguridad en el jardín de infantes, y en realidad lo que se hacía era cambiarle el pañal a la pobre chiquita porque tenía una enfermedad que no voy a revelar, pero incluso la madre había pedido que tengan debía mantener debería estar higienizada constantemente. Y se acreditó que realmente lo único que se hacía era eso, cumplir con lo que le había pedido la madre, y la madre después fue a hacer una denuncia como que habían abusado de su hija. Bueno, fueron absueltos todos. La justicia penal remarca que el colegio se puso a disposición de la justicia inmediatamente, y puso a disposición las cámaras donde se ve que no existió ningún tipo de delito. Bueno, esto es un claro ejemplo de que hay que denunciar y hay que ejercer las acciones. Hoy, porque el perfil ese sigue activo más allá de la absolución, yo estoy pidiendo una medida cautelar urgente, porque esto le está causando un perjuicio enorme al colegio, porque cualquiera que lee eso, y aún con una absolución firme, sigue apareciendo eso en un perfil de Facebook. Así que próximamente seguramente vamos a tener novedades sobre ese tema. Hay que ejercer las acciones. Yo soy del criterio que los derechos no se reservan, se ejercen. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo les va? Mi nombre es María de los Ángeles, yo soy parte de la Secretaría de Estado de Participación Ciudadana, y bueno, quería también colaborar en leer algunas de las preguntas que están en el chat. Dale. Hay una en particular, algunas creo que ya se fueron contestando también con los aportes que hizo recién el doctor,
Pero también aquí hay una muy interesante de María Gabriela Catalán, que plantea si la ley que existe en Alemania, y ojalá próximamente en Argentina, es o no similar a la ley Olimpia de México. Y todas las leyes tienen su parecido. Todas tienen digamos que algunos copian de otros. Por eso yo siempre digo que teniendo la base de determinados marcos legales, siempre hay que mejorarlos, porque ya tenemos un antecedente. Es como cuando hay jurisprudencia de un determinado caso, generalmente los jueces tratan de mejorar esa jurisprudencia luciéndose con fallos más contundentes. Bueno, creo que en este caso, teniendo los antecedentes que tenemos en distintos países, y no en muchos, podríamos tener un marco legal adecuado para que, en definitiva, en algún momento digan, bueno, Argentina, por ejemplo, hoy, con la aplicación del derecho al olvido por primera vez en el país y en casi toda la región sudamericana, tenemos el orgullo de decir que Argentina, y por algo llaman el costeja americana, el caso de Negri, la aplicación del derecho al olvido. Bueno, seamos así con las distintas problemáticas de las nuevas tecnologías. Y la ley de Alemania o la de México no tiene grandes artículos ni desarrollo, son simples, contundentes, y hay que procurar el cumplimiento de las condiciones de cada una de las empresas tecnológicas. Buenísimo, Martín. Acá hay otro participante, Matías Cuño, que tiene una pregunta. Matías, si puedes prender el micrófono. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿cómo va? Hola Martín, ¿cómo te va? Bien, Matías. Me gustaría decirte primero que nada que tenemos un amigo en común, el Oso, de Catamarca, que bueno, anoche prendió el tele para reírse y terminó medio amargado. ¿Sos amigo del Oso de Catamarca? ¿Puedo hacer un solo paréntesis? Me alegra, si sos amigo del Oso. Yo a Catamarca es un lugar que me va a traer, o me emociona, porque me ha pasado algo muy lindo después de mi visita a Catamarca. Una fue que la Virgen del Valle de Catamarca me cumplió un milagro que es más, estoy esperando que pase la pandemia para ir a agradecerle en persona. Y otro, la posibilidad de conocer al Oso, que hizo más de 150 kilómetros para ir a verme al Colegio de Abogados de Catamarca, y me emociona decirlo. Se cayó con una cantidad de dulces que nunca me voy a olvidar, de alfajores, de dulces, y es celoso, porque es una cosa, yo que soy chiquitito, es celoso, tengo la foto, y cuando terminó, él me dijo que yo había ayudado a que él tome la decisión de seguir estudiando, y que se iba a recibir de abogado, y yo le dije que el día que se reciba de abogado, yo iba a ir a Catamarca a entregarle el título y abrazarlo, y sé que lo está cumpliendo. Lo voy a ver pronto. Iba a viajar ahora, pero la pandemia no me deja viajar a Catamarca, lamentablemente, pero él sabe que voy a ir a entregarle el título, primero a comer un asado seguramente y a comer las cosas ricas que hace la abuela, pero después voy a ir a entregarle el título. Así que nada, es la parte que quería decir, porque esas son las cosas lindas que me pasan en el interior del país, y por eso me encanta ir al interior del país. Sí, bueno, la verdad que el Oso es una persona hermosa, tiene un solo defecto que vos sabés cuál es. Sí, pero bueno. Y bueno, mi para los pregunta demás, era... para los demás, para que no quede, es del ex equipo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, Martín, mira, yo te quería preguntar, ¿qué aspectos negativos le ves vos al derecho al olvido? O sea, ¿podría prestarse para que en el futuro personas que tienen un historial delictivo borren, digamos, esa faceta más oscura? No, en eso soy muy crítico yo. Yo creo, mirá, como el fallo de la Sala H de la Cámara Civil que aplicó el derecho al olvido, creo que debe aplicarse en cada caso concreto, debe ver si se aplica o no el derecho al olvido, no es para todos los casos, y mucho menos en delitos aberrantes, en delitos de lesa humanidad, en delitos donde hay involucrados menores o mujeres. En esos casos el derecho al olvido no tiene ninguna posibilidad de que sea aplicado. Por lo menos esa es mi
mi pensamiento y mi idea. Y no creo que se aplique en todos los casos. Creo que en cada caso concreto hay que ver si se cumplen los requisitos y las características, y si se cumplen, será un juez quien deberá determinar si corresponde la aplicación o no del derecho al olvido. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Martín. No, y mandarle un abrazo al oso, decirle que pronto lo voy a ir a ver. Está presente acá. Ah, está presente, ¿no? Bueno, Está ahí me escuchando escuchó, también. él sabe, ahí me escuchó el oso. Anda preparando los alfajores, oso, porque pronto voy a ir a comerlos. Bueno, chao, que estén bien. Martín, acá te leo una pregunta de un participante, se llama Ricardo Escalante, y pregunta si la Defensoría del Pueblo tiene algún rol cuando los medios publican una fake news o solo advierte, recomienda a los individuos, y si los ciudadanos deberían acudir directamente a un bufete. Perdón, la Defensoría de Público. Sí, a ver, en eso yo hablo siempre por mí, por lo que yo pienso y por lo que yo haría. Yo creo que deberían tener un rol más protagónico a nivel nacional y a nivel provincial. Creo que sería muy saludable que a través de las distintas defensorías se planteen todas estas cuestiones. De hecho, en Buenos Aires ya está pasando esto, que a través de la defensoría, ¿cómo se llama? Se están planteando estas cuestiones y se están solucionando. Sí, creo que tienen que tener participación activa en todos estos temas. Buenísimo. Ahí sí nos pueden decir si está respondiendo a la pregunta. Vamos con otra. Pablo Peralta pregunta: ¿qué países están a la vanguardia en legislación de prevención de delitos digitales? La Unión Europea lejos, toda la Unión Europea. La Unión Europea para mí es un ejemplo en todos estos temas y un ejemplo a imitar lo antes posible. Y yo creo que hay que adecuar el marco legal de la Unión Europea a Argentina, y vamos a tener la debida protección a todas estas cuestiones. Perfecto. Ahí Bueno. aporto una más, Sofi. Aquí pregunta Nancy Centeno, si desde la escuela, ¿cómo cree usted que se podría concientizar a los alumnos sobre el uso y abuso de las redes, que ellos sepan si escriben algo sobre alguien y que se hagan cargo? Muy interesante. Yo creo, así como creo que debe haber una materia en las distintas universidades, hacia la nacional, yo hace poco me designaron titular de cátedra en la Universidad de Chaco, en la Chaco Austral, me han honrado con la designación. Creo que en todas las universidades debería haber materias concretas sobre las nuevas tecnologías, y creo que desde el inicio de la actividad escolar se debe educar a los... Porque hoy los chicos utilizan las nuevas tecnologías mucho más rápido que nosotros. Creo que se debería educar sobre los peligros de las nuevas tecnologías desde muy chicos, para que sepan a qué están expuestos. Así como es una herramienta tecnológica importante para el desarrollo humano, personal y profesional, hay que tienen que saber desde chicos a qué están expuestos. Por ejemplo, hoy yo cada vez veo más el tema de los estafas a través de los créditos bancarios, que cada vez tengo más consultas sobre ese tema. Bueno, si todo esto se hace saber a la gente desde chicos, se pueden evitar todas estas cuestiones a que estamos expuestos por las nuevas tecnologías, ¿no? Y sobre todo los menores y las mujeres. Martín, ahí tiene la mano levantada Estrella Jalín. Entonces, podés prender tu micrófono para hacer la... Sí, mi pregunta justamente estaba orientada a lo que acaba de hablar el doctor. Yo quería saber si él tiene conocimiento, si hay líneas de acción que articulen al Ministerio de Educación, a los ministerios de educación de la Argentina, con este tipo de conocimiento que los chicos, que los adolescentes, porque bueno, me desempeño y trabajo con adolescentes yo,
si hay algo que está como reglamentado o que esté dentro de algunos programas que tiendan a que, bueno, a que nuestros alumnos tengan conocimiento de estas herramientas para que justamente no caigan en este tipo de estafas Yo creo o que hay que concientizar, hablar con los alumnos, explicarles, por un lado, el beneficio. Yo en mis charlas siempre comento que mi internet y de varios que estamos en esta charla, que no los veo porque deben peinar canas, nuestro internet del pasado era el lo sé todo. Muchos no deben saber de qué estoy hablando, pero eran 8 libros horrendos, que pocos teníamos acceso. Cuando teníamos que hacer un trabajo práctico teníamos que recurrir al lo sé todo. Generalmente no lo teníamos todos porque era caro incluso, y lo venían a vender tocaban el timbre y nos ofrecían el lo sé todo. Eran las 8 tomos con unos colores caqui, verde el oro, era una cosa horrenda. Hoy tenemos al alcance de un clic toda la información del mundo, y esto para mí es formidable. Realmente uno quiere saber algo y lo tiene al alcance de un clic. Ahora también hay que concientizar, sobre todo a los menores, los peligros que encierra todo esto, y darle las herramientas a través de las charlas con ellos para evitar que sean presa de los depredadores de las redes sociales y de las grandes tecnologías que andan pululando. Yo les aclaro que yo leo todas las preguntas. Antes no las leía porque no veía. Ahora, desde febrero tengo mis ojos nuevos y veo todo. Soy como el hombre nuclear. Pero veo un montón de preguntas y me preguntan otros y chatan, y desaparecen las preguntas. Así que si me las van haciendo a poco, yo las contesto todas. Pero no quiero quedar mal con nadie. Martín, una cosa más, quería terminar. Tal vez ahí, Estrella, después Sí. te vamos a invitar, te vamos a pasar un link con todas las estrategias que tenemos de trabajo con claro. que es la familia, que trabajamos lo que es crianza en tiempos de tecnología, niños digitales y papá y mamá analógicos. Exacto. Cómo Es así. reducir esa brecha con los docentes y en las propias instituciones escolares, todo el trabajo que estamos haciendo. Perfecto, ¿sabes qué? Me parecería importante que esos contenidos que ustedes ya nos están ofreciendo a los docentes y a la familia, se incorporen dentro de los diseños curriculares y también porque hasta lo que sé no están incorporados como contenido, sino que algunos docentes lo pueden, únicamente los de tecnología, pero tendría que ser como un contenido transversal que lo aborden todas las materias, no tan solo el de tecnología, porque se lo puede abordar desde cualquier área, ¿no? Me parece, y es muy importante. Y hay muchos inconvenientes, se están presentando muchos problemas en la escuela, justamente por esto de que ahora los chicos usan más las redes. Así que me parece valiosísimo estos aportes del doctor y de que nos sentemos a reformular nuevas políticas en cuanto a diseño de contenidos, ¿no? Una opinión. Totalmente. Y ojo que esto, si bien es el derecho actual y la problemática actual, esto recién empieza. Hoy está todo potenciado por la pandemia, todo pasa por las nuevas tecnologías. Aquí va una pregunta más, doctor, del doctor Gonzalo Racedo. Él pregunta, dice, hasta lo que voy escuchando todo apunta a cómo nace el fake news y cómo se investiga. Pero ¿cómo se repara la imagen pública dañada? Con una buena indemnización, que es lo que tienen que terminar de entender los jueces generalmente. Hubo fallos sobre falsas noticias, hay varios fallos en Capital Federal, sobre todo en la Cámara Civil, pero lamentablemente, generalmente las condenas por daño moral, cuando se afecta a la moral o la honra o el honor de una persona, son condenas de 300.000 pesos, 200.000 pesos, 400.000 pesos. Y la verdad, con indemnizaciones así es más fácil ocasionar un daño para pagar luego una condena. El día que en nuestro país existan condenas ejemplares como en Estados Unidos, o la aplicación del daño punitivo, que yo lo logré aplicar por primera vez en la Cámara Civil, con voto en disidencia y en minoría, pero es un gran avance
ahora está para resolver en la Corte Suprema. Es un gran avance que por primera vez una camarista haya pedido la aplicación del daño punitivo a las empresas tecnológicas. Ya va a llegar, quédense tranquilos que yo soy un inquieto. Estar en mi casa tiene sus beneficios porque tengo todo cerca, mi oficina, el gimnasio, tengo todo cerca y mi cabeza trabaja más. Así que ya vendrán las condenas ejemplares para que sea un antecedente en la capital federal y en todo el país. Le leo una más, doctor. Roxana Mujica dice, ¿cuál considera que es el límite a la libertad de expresión de los medios de comunicación tradicionales? Y si estos límites son aplicables a la multiplicidad de medios digitales. Yo creo que no debe haber límites a la libertad de expresión. Por un lado, a ver, tenemos que diferenciar la libertad de expresión del derecho a la información. Una cosa es informar, que se puede informar mal o bien y puede ser objeto de una acción posterior. Y yo creo que la libertad de expresión no debe tener ningún tipo de límite. Uno puede decir lo que quiere, pero debe estar sujeto y debe tener totalmente claro que después se expone a libertades civiles posteriores y a la obligación de indemnizar por el ejercicio pleno de esa libertad de expresión. Matías Consolani pide la palabra. Veamos. Sí, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Hola, Matías, ¿cómo estás? Mira, te hago una pregunta sobre una noticia que había leído hace unos días. Sí. Está bastante relacionado con lo que acabas de responder. La noticia es acerca de un dictamen fiscal del Juzgado Federal de Santa Rosa, sí. Y el tema principal de este dictamen era que la libertad de expresión prevalece frente al derecho al honor. Y esto en referencia a publicaciones relacionadas con hechos que impliquen violencia de género, sí, o hechos vinculados a niños, niñas y adolescentes. En ese caso, el dictamen que emitió esta fiscalía entendía que estas publicaciones se encuentran especialmente protegidas y que por ende no era posible la restricción que solicitaba el accionante, digamos. Es decir, sí, como dice el título, libertad de expresión prevalece frente al derecho al honor. ¿Qué opinión tenés al respecto? Yo creo que en esos casos, por eso yo creo que es caso a caso. Cada caso es especial y cada caso hay que analizarlo de acuerdo a las circunstancias. De ese fallo que vos comentás hay uno parecido en Bahía Blanca y en este caso el dictamen fiscal también aconseja el rechazo de la protección cautelar, puesto que a criterio de la Fiscalía había que los hechos históricos de la persona debían estar en conocimiento del público en general. Y yo coincido con eso. Por eso digo que cada caso hay que analizarlo específicamente y teniendo en cuenta todas las circunstancias. No todo debe prosperar, no todo debe rechazarse. Yo te aclaro que yo no tomo todos los casos que me vienen a consultar al estudio. Muchas veces aparezco como antipático y digo que no hay acción y digo que no hay posibilidad de solución. Pero a mí no me gusta decir lo que el cliente quiere escuchar, sino lo que yo aconsejo como un buen profesional, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que hacer. Y me he cansado de decir en cuestiones similares que no veía la acción. Y yo, mira, para contestarte más concretamente, cuando a mí me vienen a hablar con esos temas, o nos vienen a ver al estudio con esos temas, donde hay cuestiones penales, lo primero pregunto es si hay condena o no hay condena. Si hay condena y la condena está firme, ni siquiera tomo el tema, ni me gasto en escuchar el tema. Si no hay condena, primero pregunto por qué, si hace una absolución, y si no hay ningún tipo de denuncia, lo tomo inmediatamente porque estamos en presencia de una falsa noticia. Perfecto. O sea, el criterio de selección es, ¿existe o no una denuncia penal en trámite, digamos? Exactamente, exactamente. Y después leer, si hay una denuncia penal, cuál fue el resultado, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. El tema es que muchos de estos casos que suelen, digamos, ser tema de consulta, a ver, a lo que me refiero es, hay algunos scratches que se realizan como venganza, hay algunas cuestiones que se realizan
de mujer a mujer. Es difícil hacer esa selección también de nuestra, como conocedores del derecho, de si es un caso que puede prosperar o no a priori, digo. No te creas, con el tiempo vas agarrando cancha. Yo al principio me costaba, pero ahora cuando me siento con alguien, no sé si debe ser que uno de grande va afinando la percepción, pero yo me doy cuenta enseguida y percibo cuando una persona está efectivamente afectada o cuando no corresponde que se plantee cuestiones de este tipo. Así que no es tan complicado. Gracias, Martín. No, por favor, un gusto. Bueno, creo que vamos cerrando, son casi las 8 de la noche. Solo desde mi parte, como parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, quería solamente orientar, porque estoy viendo que hay presentes muchos docentes, tenemos mucha información, la provincia de Tucumán es pionera en el caso de capacitación docente, de la prevención de delitos de entornos digitales, así que para Estrella, para Mariela Jerez, que estoy viendo que está conectada, para el profesor Azar, que también hemos visto que está conectado, toda esta información que está dando ya el doctor Leguizamón, también la vamos a poner dentro de las capacitaciones docentes que se dan a través de la plataforma de Formar, con puntaje docentes más las que se hacen en las instituciones educativas desde el gobierno de Tucumán. Así que eso vamos a ampliar, ya nos vamos a comunicar de manera personal con ustedes para brindarle mayor información, además brindarles el material que ya lo han podido compartir el equipo técnico a través del chat, pero ya le vamos a mandar de manera personalizada, y trabajar lo que Estrella precisamente decía de los contenidos transversales, que Estrella están dentro del material que te vamos a enviar, conjugado con la resolución 93 del 2009 del Consejo Federal de Educación, porque cambiar los diseños curriculares requerirían las leyes, ¿no es cierto? Que ya lo sabemos los docentes, entonces es importante trabajar en el tema de prevención desde el material que ya tenemos y que la provincia de Tucumán está siendo pionera en ese sentido. Vamos a enviarte mayor información. Así que bueno, vamos a hacer el cierre. No sé si nuestras autoridades que nos han acompañado, tanto la doctora Carolina Vargas como el doctor José Farhat, quieren dar el cierre. El doctor Farhat es el indicado para ello. No, Caro, la verdad que solamente hacer un aporte y después cederte la palabra. Martín, estamos muy agradecidos con vos, pero también agradecidos con la participación de los vecinos y vecinas que hoy se encuentran aquí. Esto es muy importante, estas convocatorias. Hay un nuevo territorio que es el territorio digital. Tenemos que aprender a ser ciudadanos en ese territorio. Tenemos que conocer nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Cuando hablamos de noticias falsas, también hay una parte nuestra en viralizarla. La viralización es un componente de que potencia, que hace llegar a la palma de la mano tal vez esa noticia falsa, y está en nosotros en no compartirla. Totalmente. Desde la Secretaría de Participación Ciudadana tenemos las puertas abiertas para el trabajo. Consideramos dos aspectos hoy, Martín, aprovechamos para contarte, que es inteligencia colectiva. Hay que conectar saberes, hay que conectar instituciones y pasar al trabajo colaborativo, porque estamos en la era de la colaboración, en la era de la sociedad en red, y no podemos hacer nada solo y no tenemos las respuestas desde un lugar, sino que hay que conectarla. El músculo más fuerte de la Secretaría de Participación Ciudadana hoy es la articulación, el hacer con el otro, reconocerlo en toda su dimensión y sus capacidades y talentos. Por eso agradecer a Consejo Viral Argentino, en la persona de su presidenta, Carolina Vargas Ignacia, todo el equipo, Caro, transmitirle el agradecimiento. Estos espacios lo que hacen es fortalecernos, pero también pensando en futuro. Vos planteabas, Carolina, el hecho de las policías especializadas. Daniela Dupuy, que es la fiscal especializada en ciberdelitos en Buenos Aires, tuvimos una capacitación con ella, tuvimos capacitación con Interpol y con FBI, y hoy se está hablando de un concepto. Hay que tener áreas muy especializadas en temas de tecnología, pero se va difuminando, es como que se va esparciendo que todos los delitos tienen componentes tecnológicos. Un homicidio necesita de una investigación. La pornografía infantil necesita de lo que es un agente encubierto para digital que sea autorizado, y empiezan a aparecer estas nuevas modalidades de investigación. Y todo lo que es la evidencia digital, que es en lo que estoy trabajando en mi tesis de Derecho Procesal Penal, que marca todo un desafío para la justicia y más en Tucumán, ¿no? Pero bueno,
Vamos a agradecerle a Martín, gracias Carolina, y te hago el pase, y felicitar a todos los que han organizado esta tremenda jornada. Muchas gracias. Bueno, José, brevemente, dada la hora, nuestro agradecimiento eterno al doctor Martín Leguizamón, como siempre, un enorme placer. Por suerte lo agarramos de excelente humor, siempre lo tiene, pero bueno, viene de una buena jornada. Otras veces lo he visto no tan feliz de la vida alguna que otra vez. Nosotros ya no somos de equipos de Buenos Aires porque en Tucumán tenemos un equipo de primera, entonces por lo menos yo antes era del mismo que él, pero ahora ya soy solamente de Atlético, así que bueno. Qué feo. Bueno, muchísimas gracias a esta audiencia tremendamente calificada que hoy hemos tenido. Y como siempre, Martín, te estamos esperando acá en Tucumán para que presentes tu libro, que tenemos realmente interés de que puedas venir para que lo presentes acá y poder compartir con vos todos tus saberes y tu calidad humana, que es enorme. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Bueno, yo agradezco muchísimo, me encantó la participación. Les cuento que es de las conferencias que tuve más participación y de vuelta, así que me encantó. Yo te cuento que estoy siempre feliz. Estoy feliz por mi familia, estoy viviendo una etapa de felicidad plena, por familiar, profesional, aunque parezca loco por ahí decirlo, porque estamos en medio de una pandemia, pero es la verdad lo que me está pasando, así que nada puede opacar mi felicidad. Y se aumenta mucho más en estas charlas y poder intercambiar ideas y poder contar un poco mi experiencia y mi trayectoria, nada más. Eso, yo no, como siempre, vos sabés, Carolina, y José ya lo sabe, no soy un académico de ceño fruncido, sino que soy coloquial, trato de transmitir lo que he logrado con mucho esfuerzo durante años, que me costó imponerlo mucho, y siempre digo que eso deja una enseñanza, que cuando uno tiene una convicción, aun cuando enfrente tenga todos los no del mundo y todas las trabas del mundo, tiene que luchar por esa convicción para lograrla. Y esto es lo que me pasó a mí en 15 años de trabajo, y por eso soy muy feliz, y me hace muy feliz que me inviten a charlar y a transmitir todo esto. Así que muchas gracias, y estoy a disposición por 4 empanadas, no por 3, porque me gustan mucho las empanadas de Tucumán. Muchas gracias, y así concluimos la jornada del día de hoy. Le mandamos un caluroso, afectuoso aplauso desde acá, desde el Jardín de la República, y lo esperamos muy pronto. A todos los participantes les recuerdo que está el enlace de inscripción a quienes requieran certificación, y están nuestras páginas web también y nuestras redes sociales, donde vamos a estar subiendo la grabación del día de la fecha, por en caso de que quieran revisarla de nuevo, alguna que otra cosa. Así que nada más, un beso enorme y muchas gracias, doctor. Será hasta la próxima. Gracias Chau, a chau. todos ustedes. Un saludo grande. Chau, chau.